Perfecto, ok, gracias. Bien, como les decía Josefina, yo cuando llegué aquí a Canadá, a Calgary, específicamente en el año 2009, inicié mi doctorado en el área de modelos integrados y usos del suelo. Yo hubiera preferido, en realidad, para decirlo con mis palabras, yo hubiese preferido que estuviese, como decir, bajo el paraguas de toda esta departamentos y facultades de planeamiento y de toda esta parte urbana, pero me conseguí con la sorpresa que en realidad, estos modelos en la Universidad de Calgary están totalmente acaparados y controlados por los ingenieros civiles, y entonces, bueno, esa es la razón por la que mi doctorado es en ingeniería civil. Bien, entonces yo lo que pensaba conversarles hoy es un poco sobre el concepto de estos modelos, pero también voy a hablar de 3 casos de estudios en los que yo he participado, hablarles muy poco, pero sí les voy a mostrar un poco sobre mi tesis, que fue el desarrollo de este tipo de modelos en Caracas, y luego 2 casos de estudios de consultoría en los que yo he participado. Ok, bien, entonces, ante todo pido disculpas porque comencé a traducir la presentación y era demasiado, entonces preferí dejarla en inglés y lo que hago es irles comentando. Tengo más de 12 años que no hablo en español cosas técnicas, así que puede ser que me quede un poco buscando las palabras. Bien, entonces, los modelos, como mencionó Josefina, en Venezuela siempre los llamábamos modelos de integrados usos del suelo y transporte. Aquí se le da más la connotación de modelos económico-espaciales, porque lo que se busca es, como van a ver en lo que voy a explicar, se habla de crecimiento, pero tiene que ver mucho con las inversiones, tiene que ver mucho con localizar en el espacio toda esta parte de las inversiones por parte de las industrias y de las familias que obviamente también invierten en la ciudad cuando compran sus viviendas. Entonces, estos modelos lo que buscan es prácticamente simular, es una simulación computarizada donde se integra el crecimiento urbano con el crecimiento de los sistemas de transporte. Y se utilizan, en mi experiencia, con 2 propósitos. Con el propósito de pronóstico, que en este caso sería conocer la proyección del crecimiento de la población y el empleo por tipo, obviamente estamos hablando de población por categoría socioeconómica, y del empleo por sectores, por industrias, por tipos de industria. Pero en vez de ser global, esta simulación se hace por zonas o sectores. Luego, el otro elemento importante de este tipo de modelos es que buscan simular o el consumo de tierra, como es más hacia el caso de Trano, o lo que es el consumo de la construcción o de la masa construida en la ciudad. El segundo propósito tiene que ver con el análisis de políticas públicas, y es porque al conocer a través de estos modelos el comportamiento cuando digo comportamientos me refiero a tasas de consumo de suelo o cómo las industrias consumen la fuerza laboral, este tipo de cosas. Al conocer esto, entonces se calibra un año base, se desarrolla un escenario base que luego se proyecta a futuro, se hace una simulación de 20, 30 años según lo que necesite o según los propósitos de planeamiento o de planificación de las oficinas de gobierno, y luego entonces para poder conocer cómo evoluciona no solamente la localización de familias y negocios, sino la forma construida de la ciudad. Al hacer esta simulación, considerando todas las regulaciones y las fuerzas del mercado, de la parte inmobiliaria, entonces se puede como simular cómo va a crecer esa masa de edificaciones que a su vez, por supuesto, va a generar unas necesidades de transporte en los diferentes modos. El otro propósito con el que se usan estos modelos es conocer
cuáles son los beneficios, a quién benefician determinadas políticas de gobierno. Cuando se extiende un sistema de metro, cuando se permite el desarrollo de ciertas áreas de la ciudad, ¿a quién se está favoreciendo? ¿Cuáles son las ganancias y las pérdidas para determinados tipos de industria y para determinados tipos de familia? Las familias se categorizan por, en el caso de Caracas yo lo hice por condición socioeconómica y por tamaño de familia, que sería lo más ajustado en países donde hay pobreza, pero en Norteamérica se hace más basado en el ingreso familiar y en el tamaño familiar, porque hay un registro mucho más, perdón, mucho más riguroso de todo lo que son los ingresos por el tema del pago de los impuestos. Bien, esto es como la manera como el sistema, disculpen, yo necesito ver el reloj para no pasarme. Okay. Esta es la manera como los modelos integrados o esta aproximación de simular la ciudad, esto es como este tipo de modelos ve a la ciudad. Entonces, básicamente, tenemos en azul los agentes que están participando, que son los hogares. Los hogares necesitan viajar para proveer su trabajo, digamos, constituyen todo lo que es el mercado laboral en diferentes ocupaciones de diferentes tipos y para proveer servicios o trabajar en los establecimientos de negocio que a su vez producen bienes y servicios que tienen que ser despachados, pero para producirlos necesitan consumir bienes y servicios, que a su vez también son consumidos por los hogares. Ahora, luego está que tanto los hogares como los establecimientos de negocio necesitan ubicarse en el espacio, consumir edificios o construcciones de tipo residencial y no residencial, y luego eso es posible porque están los promotores inmobiliarios desarrollando la construcción dependiendo de las regulaciones y de cómo esta tierra esté disponible para ser urbanizada o colocar servicios, y en función de eso son como la simulación considera cuotas de tierras que se prevé van a poder estar listas para los desarrolladores y posteriormente para cuando las edificaciones estén listas para ser consumidas por estos otros agentes. Bien, yo, digamos, cuando yo comencé mi doctorado, obviamente fue crítico, fue indispensable tener este conocimiento que desarrollé trabajando con Tomás de la Barra en modelística, porque tanto este modelo PECAS, que es con el que yo trabajo ahorita, como el TRANUS, pertenecen a la misma familia de modelos, que son los modelos de insumo producto espacial. Ahora, yo tengo ya 11 años trabajando con el PICAS y lo que estas siglas quieren decir es producción, es un sistema de localización de la producción, el consumo y el intercambio. Pero se llama PICAS porque en inglés es Production, Exchange and Consumption Allocation System. Y, ¿qué otra cosa les quería comentar sobre esto? Bueno, lo que venía diciéndoles es que básicamente simula la localización de industrias y familias en el espacio urbano regional. Este modelo, el PICAS, fue creado por John Douglas Hunt y John Abraham en el año 2005. Bien, el PICAS ha sido aplicado principalmente en Norteamérica y todas sus funciones internas, digo matemáticamente y todo eso, están ajustadas al contexto norteamericano. En este caso, bueno, yo he participado en estos casos de estudio para el estado de Oregon, Baltimore, la región de Atlanta, San Diego, Sacramento, Los Ángeles. Recientemente, en el 2016, se desarrolló este modelo para toda la provincia de Alberta, que es la provincia donde yo estoy viviendo. Y más recientemente, como de un año para acá, se ha tomado esta misma aplicación y se ha enfocado más hacia la ciudad de Edmonton, que es la capital de la provincia. Hace un par de semanas comenzamos a desarrollar el modelo de Riyadh, que es en Arabia Saudita. Con propósitos de investigación, hay el PICAS se ha desarrollado solamente con el módulo de localización de actividades
en Mumbai en el 2010 para Caracas, que fue mi tesis de doctorado, también solamente el módulo de localización de actividades. En Wuhan se comenzó a trabajar con unos estudiantes de la universidad en el 2016, pero igual esto está como en desarrollo, pues, y va lento porque al no haber una agencia de gobierno presionando, son cosas o sea, que toma tiempo desarrollar. El PICAS, a diferencia del TRANU, tiene dos módulos que tienen que ver con la simulación del crecimiento urbano. Tiene un módulo de localización de actividades y un módulo de desarrollo espacial, que es el que simula la construcción en sí. Pero no tiene adentro un modelo de transporte. Lo que hace es que interactúa con distintos modelos de transporte. Hasta ahora se ha integrado con modelos de 4 etapas, ya sea que se han desarrollado con Cube o con M, que también es un modelo canadiense, y también se ha desarrollado con modelos basados en actividades, que son modelos que utilizan microsimulación, también en M, y en el caso de la aplicación de Caracas, se corrió integrado con el TRANU, que es un modelo de asignación probabilística. Bien, esto es una estructura, esta es la estructura del modelo PICAS. Como les decía, los módulos del modelo PICAS son estos dos: el módulo de localización de actividades y el módulo del desarrollo del espacio. Para que este módulo pueda, como decir, tener toda la información, necesita nutrirse ya sea de estudios económicos o demográficos que tengan información sobre cómo es la parte de las cuentas nacionales, como matrices de insumo producto, matrices de contabilidad social, matrices que describen toda la interacción de las industrias y de las familias en la parte económica, de cómo es toda esta parte de producción y consumo de bienes y servicios, importación y exportaciones, etcétera, y que también tengan proyecciones demográficas. En mi experiencia de trabajo, hay algunas agencias de gobierno de Estados Unidos que trabajan con un modelo que se llama REMI, que es un modelo de simulación macroeconómica y de aspectos económicos que utilizan algunas agencias de gobierno en Estados Unidos. Pero luego también he trabajado con oficinas que, bueno, tienen sus departamentos que hacen sus proyecciones. Eso genera esta información que le llamamos totales de actividad, que entran a este módulo, y la idea es que este módulo distribuye por zonas de transporte o por sectores cómo sería el comportamiento y la concreción de esas inversiones y de la ubicación de las familias en el espacio. Como salida de este módulo les decía, está la localización de actividades, que también se puede convertir en lo que los modelos de transporte llaman aquí el land use, que es la población y el empleo con el que se alimentan los modelos de transporte. También de aquí sale lo que es, esto es un modelo de equilibrio, entonces lo que hace es el cálculo de precios por tipos de espacio construido, y que alimentan el módulo de desarrollo del espacio para calcular las cantidades de espacio que se van a desarrollar, y que alimenta, todo esto ocurre en un año, y que alimenta lo que va a ocurrir en la simulación el año siguiente. Cuando se corren escenarios de política, entonces se hacen cambios, ya sea en el modelo de transporte, se cambian regulaciones o políticas o proyectos que se vayan a aplicar en la ciudad, en la parte constructiva, o también puede haber, en este caso, cambios se pueden simular cambios que vayan a ocurrir tanto en la parte de cosas que se prevean a nivel del crecimiento demográfico o del crecimiento económico, para alterar lo que va a ocurrir o simular lo que va a ocurrir aquí en este módulo. Bien, voy a empezar a ir un poquito más rápido porque estoy viendo el tiempo. Simplemente decirles que para hacer esa localización por zona, desde el punto de vista teórico, esto está relacionado con cadenas de decisiones. Entonces, estos son, como decir, decisiones, son modelos de decisiones discretas que toman esta decisión de manera simultánea.
Por ejemplo, la localización final de una familia que viva en pobreza con 3 o 4 miembros de la familia en una determinada zona está condicionada por en qué ocupación laboral están los jefes del hogar, en qué tipo de casa viven, de qué tamaño, es decir, de un estilo de vida que a su vez está relacionado con dónde ellos compran y venden las cosas que ellos necesitan, es decir, vender su trabajo o donde compran los víveres o donde llevan los niños a la escuela. Entonces, digamos que todo esto está totalmente vinculado. Bien, hablarles rapidito del caso de Caracas. Este es como el diseño y los elementos que están involucrados. Como les decía yo, en el caso, la manera como ellos ven, estos modelos ven la realidad, es que, bueno, hay unas industrias y unos hogares, hay todo lo que es la producción y el consumo, y básicamente como que hay unas industrias y hogares consumiendo y produciendo bienes y servicios, los hogares proveen empleo, que son a su vez consumidos por las industrias, y tanto hogares como industrias consumen construcción. Esto es algo que yo desarrollé cuando comencé a trabajar en mi oficina, ya que no había como pasos a seguir, ellos iban desarrollando los modelos, pero no había mucha información como para guiar a nadie que estuviese haciendo, en este caso, un modelo desde cero, como era el caso de mi tesis. Entonces, bueno, yo les daba mucha risa porque yo desarrollé estos 12 pasos para AA, que aparentemente es lo mismo que utilizan, algo así se llaman Alcohólicos Anónimos, 12 pasos para superar el alcoholismo. Pero bueno, a mí me servía de regla mnemotécnica para los pasos de lo que yo tenía que hacer. Entonces, bueno, básicamente yo para el caso de Caracas, obviamente arranqué con un diseño, pero debía calcular lo que se llama la forma construida. Luego categoricé todas las familias, como les decía, por la parte socioeconómica y por el tamaño familiar. Luego yo conseguí muchísima información porque además venía de trabajar en el desarrollo de unos modelos en el Instituto de Urbanismo y entonces yo tenía datos del censo. Realmente fue una muy buena casualidad que yo pude, como decir, sacar provecho y utilizar todo esto para calcular inclusive cuáles eran las elasticidades en el uso de las unidades residenciales por parte de la población o de las familias aquí en Caracas. Obviamente tuve que aplicar muchas técnicas que no conocía aquí, pero que aprendí en el doctorado y que me hicieron más fácil surfear a través de todo este proceso. Igualmente fue absolutamente indispensable e instrumental contar con información que no estaba para ese momento tan vieja. Esto fue el año 2000, en mi año base era 2007, pero yo comencé esto en el 2009, 2010. Entonces, hacía poco se habían hecho unas encuestas en el municipio Libertador, unas encuestas en hogares, en la parte de transporte, y Tomás de la Barra me puso a mi disposición para utilizar como yo quisiera una de las aplicaciones del TRAN para Caracas. Tuve que hacer cálculos de renta en la parte por cada tipo de espacio, en cada zona, desarrollar funciones de comportamiento de inquilino y, bueno, generar mis archivos para correr el modelo, calibrarlo y hacer unos análisis de sensitividad. Uno de los análisis que yo hice para ese momento fue que tomé creo que era el plan de vivienda de emergencia, ahorita no recuerdo todos los detalles, creo que eran 15.000 o 17.000 viviendas de 70 metros cuadrados en edificios ¿cómo se llama?, de beneficencia pública, y lo que yo quería era como probar cómo reaccionaba el sistema. En este caso, como yo no estaba haciendo proyecciones a futuro,
Claro, la manera como el sistema me estaba indicando este impacto era que decía, bueno, cuando tú colocas esta nueva oferta de unidades de vivienda, obviamente los precios de esa categoría en particular bajan, pero también se generaba como un efecto en cadena de otros lugares de donde la gente se mudaba para ir a estas unidades nuevas. Entonces se generaba como que, yo sé que en el contexto de Caracas es un poco imposible por el tema de la inflación, pero digamos, manteniendo los precios constantes dentro de ese año, esto era un poco lo que el sistema me estaba mostrando, ¿no? Relevante en el caso de Caracas era el análisis de pensar si realmente la política era regresiva o era progresista, porque por el desempleo tan alto que hay, muchas personas dependen de alquilar parte de su casa, de alquilar una pieza o de alquilar lo que tengan para poder tener ingresos. Y entonces no, creo que era más compleja poder analizar esta percepción que hay en otros países del que es dueño de su casa está en mejor posición que del que alquila. Por ejemplo, aquí gente, en estos países hay gente que vive de rentar unidades de vivienda en las que ellos han invertido. Entonces, en el caso de Caracas no eran, o de cualquier país con pobreza, no es necesariamente así. Entonces, bueno, eso en la tesis hago toda una discusión en relación a eso. El caso de la aplicación de Atlanta es uno de los casos más interesantes para mí porque este contrato comenzó cuando yo tenía poco tiempo en la oficina. Entonces, les quería mostrar, por ejemplo, cómo es una cosa que ellos llaman la aproximación ágil, o donde se va desarrollando el modelo de manera incremental e iterativa. Estos son contratos que, en vez de ser contratos de muchos millones de dólares, son contratos de sumas más módicas, pero que van todos los años desarrollando y como detallando lo que más le interese, en ese caso, a la agencia de gobierno. Entonces, en el año 2010, este modelo, por ejemplo, estaba integrado con un modelo de transporte de 4 etapas, pero que a medida que ellos fueron cambiando su modelo de transporte, después lo convirtieron en un ABM, en un modelo basado en actividades, y entonces se ajustaron todas las categorías de la parte laboral y de la parte de las viviendas, de acuerdo a lo que tenían en el modelo, y entonces a medida que se han ido pasando los años, el modelo ha ido respondiendo a propósitos específicos que necesita esta agencia, que se llama Atlanta Regional Commission. Luego, el año 2016 fue un año donde se exploraron muchos escenarios, y en el año de diferente tipo, crecimiento económico, demográfico, y ya para el año 2018 sí se hicieron algunas pruebas más relacionadas con cambios en las ordenanzas de zonificación, y les voy a mostrar algo sobre eso. Y, por ejemplo, en la actualidad, el último cambio que hicimos muy recientemente fue para producir lo que es el official forecast del Plan Regional de Atlanta, que está inclusive en su página web si ustedes entran. Y entonces, claro, para nosotros es pues importante decir que este pronóstico por condado surge como integración del modelo REMI, que es el modelo económico que ellos tienen, con el modelo PICA, que es el de economía espacial, y con el modelo de transporte de ellos, que es el ABM nuevo que tienen. Igual con la parte del empleo. Ahora, ellos también estaban, por ejemplo, interesados en decir, en probar, oye, simular este planteamiento. Esto es ya en la ciudad de Atlanta, donde ahí está el core y están unos corredores. Entonces, que ellos decían, ¿qué pasa si nosotros cambiamos todas las ordenanzas para densificar en esas áreas? Y entonces, bueno, nosotros al simularlo con el PICA, le veíamos, por ejemplo, cómo en el core había un cambio donde esto es todo construcción nueva, 21 estos 21 millones de square feet, está, para ponerlo en metros cuadrados, creo que lo tenemos que dividir por 10, o sea que estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados, que son
más o menos bastante edificios. Y luego también se ganaba suelo o construcción, no suelo, construcción, en la parte de residencial multifamiliar. Igual ocurría en la parte de los corredores. Claro, todo eso era prácticamente robándole oportunidades de inversión a otros lugares de la ciudad. Bien, hablarles rapidito de este caso de Edmonton, que es la capital de la provincia. Hace unos meses atrás, cuando estábamos trabajando en este modelo, pareció una oportunidad hacer como una corrida del impacto del COVID-19 o del coronavirus sobre el comportamiento y sí, básicamente las actitudes de comportamiento de tanto de las industrias como de las familias. Empezó a haber, obviamente, un temor de utilizar los sistemas de trenes o de metro urbano porque la gente no quería estar en lugares donde compartiera con otras personas. Y entonces, bueno, estos fueron como asunciones un poco agresivas, pero que lo que se quería era probar cómo estaba reaccionando el sistema. Se asumió que el 90% de las personas que trabajan en oficinas, es decir, en industrias de servicios profesionales, técnicos, consultoría, de petróleo, toda esa parte, iban a trabajar desde casa. Luego que la actividad de la parte de comercio al menor y al mayor, todo lo que es la parte comercial, iba a bajar en un 25%, la de todo lo que es industria del entretenimiento en 50%, y que iba a disminuir la atractividad sí, la percepción de que fuese atractivo vivir en edificios, porque aquí hubo unos, no sé cómo se dice en español, un outbreak, que había mucha gente, se empezó a contaminar gente en edificios, y en un solo edificio empezaron a haber muchos casos. Entonces pasó esto en varios lugares de la ciudad, y entonces se asumió que la atractividad de este tipo de construcción podría bajar. Ok, entonces yo no coloqué aquí todo porque fueron demasiadas salidas del modelo, pero solo como para ejemplificar, lo que se hizo fue, bueno, una simulación a 20 años, donde tiene el escenario de referencia, se tiene en las barras azul oscuro y el impacto de COVID en el azul más claro. Y entonces esto nos está presentando el cambio en el número de unidades de uso multifamiliar económico. Entonces, por ejemplo, en esta zona de Edmonton, que el impacto anual era que se dejaban de consumir entre 600 y 800 unidades, por ejemplo. Mientras que era como que si se perdían hacia acá, hacia el centro, pero se ganaban en otros lugares otra cantidad de unidades y fuera de la región. O sea que había más bien, era como una desconcentración, y tal vez también podría, aquí en este caso porque es el mismo uso, pero también seguramente había como un cambio de dejar de vivir en un edificio para pasar a vivir en una casa o en una granja o hacia las afueras. Es algo que se está viendo un poco aquí, que está como repuntando la vivienda en los pueblos, lo cual, bueno, hay bastante porque esta provincia, excepto por 3 ciudades grandes, lo demás es bastante rural. Bien, este es un ejemplo, ya no con unidades, sino con metros cuadrados de espacio, de la pérdida del consumo de unidades de multifamiliares y de lujo en el centro de Edmonton. Y esto era como referencia más o menos para tener presente que un edificio como de unos entre 20 y 30 pisos residencial aproximadamente asumiendo unidades de 108 metros cuadrados, 100 unidades, 32 pisos, 20.000 metros cuadrados, como decir, facilita cuando hablamos de unidades, porque cuando presentamos en metros cuadrados, la gente no es tan fácil hacer la matemática y al final decir, bueno, mira, aquí perdí 2 edificios o aquí perdí un edificio y medio, más complejo. Estos resultados, los que estamos presentando en el mapa, serían como a 20 años. ¿Qué pasaba como 20 años después? Si todavía había un efecto o no con este temor del coronavirus.
obviamente asumiendo durante esos 20 años un comportamiento como con lo que el temor de ahorita. No se estaba incorporando en la simulación, no se estaba incorporando en la recuperación. Después hicimos otra donde sí estamos recuperándonos a 2 años, a 3 años y cosas así, 5 años. En caso de esto, presentaba el consumo de oficina y entonces, bueno, se veía como se iba perdiendo en downtown y en otras áreas industriales el uso de oficina, y aquí más a nivel global de toda la ciudad. En general, lo que había era una presión más sobre la parte de los suburbios. Aquí solamente para indicar que el uso del vehículo, en el caso de la política, obviamente bajaba porque mucha gente estaba trabajando desde casa y no salía. Es más irrelevante en el cambio del transporte público porque los porcentajes de uso de transporte público aquí son bajos. Y bueno, en conclusiones, básicamente el tipo de proyecciones que se estaban utilizando, que son las proyecciones oficiales, no nos ayudaban a representar lo que estaba ocurriendo, porque estas proyecciones oficiales nunca consideraron un escenario de pandemia. Sin embargo, indistintamente de esto, sí veíamos desde el punto de vista espacial que había una reducción de la tasa de centralización. Pues obviamente veíamos descentralización, una disminución del uso del vehículo, del uso del transporte, es decir, la movilidad estaba un poco retrancada y, ¿cómo decir?, más presión de espacio de oficina en áreas suburbanas de gente que trataba de seguir su vida normal desde sus casas. Yo pienso que eso era lo que hasta ahí lo que les quería compartir. Perdón que me extendí. No, muy bien, Geraldine. Me ha gustado los tiempos de todas las presentaciones. Excelente tu presentación. Muchas gracias. Muy interesante, bueno, no solamente conocer el modelo PICAS que nos has presentado, en español diríamos PECAS, pero bueno, el modelo PICAS, algunas diferencias con el TRANUS, o sea que ha sido muy informativa tu presentación, y luego sus aplicaciones. Me parece muy interesante lo que has expuesto sobre la aplicación del modelo para simular el efecto del COVID. Así que, bueno, se une bastante entonces esta presentación con la primera de Daniela, de los posibles efectos que nos trae las restricciones del COVID y las futuras estrategias en transporte y urbanismo. Bueno, ahora, bueno, esta es la última presentación. Vamos a dar paso a la profesora Fátima Goncalves en un momento para que ella haga las preguntas, o bueno, indique las preguntas que se han realizado en el foro y los distintos ponentes puedan responder. También quería recordar que este evento se está haciendo en el marco de los 50 años del Decanato de Estudios de Posgrado y también en el marco de los 50 años de inicio de actividades de la Universidad Simón Bolívar. Así que hemos tenido todos nuestros ponentes han sido egresados nuestros